Para la sesión de hoy, entre Diego y yo, vamos a tratar de hacer primero una pequeña introducción, no solo de temas de DIGUA, sino de algunos conceptos básicos que luego nos ayudarán a entender precisamente el uso de determinadas cosas dentro de la plataforma. Luego nos centraremos en el uso de la plataforma DIGUAS en sí misma, que nos hará nuestro compañero Diego. Veremos también algunas situaciones que se van a dar nuevas para las empresas y, por último, algunas preguntas que hemos ido recibiendo a lo largo de estas últimas semanas desde la puesta en marcha de la plataforma, ¿vale? Vamos allá. Bueno, el uso de la plataforma DIGUAS realmente nace del Reglamento de Traslados Transfronterizos de Residuos. Este reglamento entra en vigor en el año 2024, pero la fecha de aplicación de algunas de las cosas que este reglamento pone en marcha empieza a aplicar ahora en mayo de 2026. Entre esas cosas que le tocan ahora la entrada en vigor en mayo está precisamente el uso de esta plataforma para el traslado digital de residuos. Quiero recordar también, antes de empezar, que este reglamento de traslados transfronterizos hace referencia tanto a traslados que ocurren dentro de la Unión Europea, pero que hay traslado entre diferentes países, a las importaciones, a los residuos que importamos desde la Unión Europea, a las exportaciones y también a aquellos traslados que ni la Unión Europea es origen ni destino, pero que hay tránsito a través de la Unión Europea para llegar a su destino con esos residuos, ¿vale? Como decía, parte de las obligaciones que entran ahora en funcionamiento con el Reglamento de Traslado de Residuos es el uso de la plataforma DIGUAS, que vamos a trabajar más en detalle en la sesión de hoy y que ocupará el núcleo principal. Pero para poder entender correctamente algunos de los conceptos que aparecen dentro de la plataforma, vamos a ver primero 10 conceptos básicos. Y voy a empezar por el operador económico. Y empiezo por este porque muchas veces la palabra operador podemos confundirla con otros términos que utilizamos aquí en España, por ejemplo, el operador del traslado o el operador de transporte cuando hacemos referencia a transporte de mercancías. Entonces, en el contexto de DIGUAS que nos ocupará hoy, el concepto de operador económico hace referencia a toda aquella entidad que participe en el traslado, ya sea el origen del traslado, el destino, el transportista o el notificante que se encarga de organizar ese traslado. Todos estos van a ser considerados operador económico, ¿vale? Y si tenéis la oportunidad de leer algún texto que hace referencia pues, a DIGUAS, cuando leáis operador económico será cualquiera de estas figuras. Como segundo punto, quiero mencionar la palabra EORI. Estas son las siglas del número de registro de identificador precisamente de los operadores económicos. RI es registro de identificación, EO es operador económico y estas son las siglas en inglés. Pues este es un número que si habéis trabajado en algún momento con algún traslado que haya tenido referencia con aduanas, vais a tener ya, ¿vale? Es un número que hace referencia a aduanas y que en España se compone de del código del país, en nuestro caso ES, y luego el NIF de la empresa. Y que ya vais a tener, como digo, si ya habéis hecho algún movimiento de cualquier tipo de mercancía vía aduanera. ¿Por qué es importante este concepto de EORI? Porque es el identificador que vamos a tener para los operadores económicos por defecto dentro de DIGUAS. Puede haber otros, pero esto es como si ya tienes el EORI, es este el que tienes que utilizar, ¿vale? Como tercer punto, quiero destacar que la titularidad y la responsabilidad de los datos que se vayan a introducir en DIGUAS va a ser de la persona, del usuario que los está introduciendo o del operador económico que los está introduciendo, ¿vale? Aquí podríamos haber pensado, se podría haber pensado el sistema de otra manera y que a lo mejor pues, fuesen los Estados miembros o las comunidades autónomas las que volcasen, ¿no? Eso es, creasen esa base de datos de la plataforma DIGUAS. Pero no es así. Veréis que cada uno de nosotros, cada uno de los operadores económicos, tenemos que ir dando de alta y siendo responsables de los datos que declaramos dentro de DIGUAS, tanto a la hora de registrar el operador económico propiamente dicho, como luego a la hora de registrar los traslados. Entonces, ese concepto de titularidad y responsabilidad es de quien está introduciendo los datos en el sistema. Hay que destacar que la plataforma DIGUAS se enmarca dentro de otra plataforma mayor de la Comisión Europea, ¿vale?
Esta plataforma que se llama TraceSNT, la forma de acceder a ella es mediante lo que se llama EU-Login, que básicamente es el usuario y contraseña que tú necesitas para acceder a esa plataforma TraceSNT. Y luego Diguas es un módulo, una funcionalidad, un apartado dentro de esa gran plataforma de la Comisión Europea. Si vosotros ya habéis tenido que acceder a alguno de los módulos de esa plataforma en el pasado, ya vais a disponer de un EU-Login. Y si no fuese así, pues crearlo, tener esas credenciales, ese usuario y contraseña para entrar, va a ser uno de los requisitos indispensables para poder utilizar Diguas. Aquí menciono en la diapositiva cuentas personales, porque cada uno de estos EU-Login está asociado a una persona física, a una persona concreta, ¿vale? Como acabamos de decir que la responsabilidad de la correcta introducción de los datos es de quien los introduce y que además quien accede a la plataforma es una persona física, para dar de alta un operador económico, digamos que las autoridades competentes van a necesitar algún tipo de prueba de que una persona en concreto puede dar de alta, está autorizada a dar de alta a un operador económico, ¿vale? Eso va a exigir que las personas concretas tengan alguna prueba legal de representación. Esto puede ser, por ejemplo, pues las escrituras de la empresa, por poner por caso, pero también puede ser algo que está aceptado por todas las comunidades autónomas en España, que es un apoderamiento en la plataforma Apodera. Para aquellas empresas que hayan trabajado ya alguna vez con la plataforma ESIR, por ejemplo, es la misma plataforma de apoderamientos que permite precisamente hacer un trámite en lugar de otra persona, ¿vale? Se ha creado un código específico dentro de la plataforma Apodera para que una empresa pueda apoderar a una persona física concreta para poder dar de alta a ese operador económico dentro de Diguas, ¿vale? Recordemos, importante, la titularidad y la responsabilidad de los datos que se introducen tiene que ser hecho por una persona física y las autoridades competentes para autorizar a que esa persona física dé de alta a un operador económico tendrán que tener alguna prueba de representación. Los procedimientos que regula el reglamento de traslado de residuos y los procedimientos que a su vez se pueden realizar dentro de la plataforma Diguas son el procedimiento de información general y el procedimiento que requiere notificación y autorización previa. Ambas partes, ambos procedimientos van a ser obligatorios dentro de la plataforma Diguas, pero vamos a ver cuáles son un poco las diferencias de cada uno de ellos. Además, dentro del reglamento de traslados transfronterizos se regulan los tipos de documentos. Siempre va a ser necesario un contrato entre la persona que organiza el traslado y el destino, ¿no? La planta de destino. Para el procedimiento de información general va a ser necesario generar el anexo 7 y para el procedimiento con notificación y autorización previa vamos a necesitar generar el anexo 1A y el anexo 1B. El contrato no va a estar creado o registrado dentro de Diguas, sino que es algo que se tiene que hacer por fuera de la plataforma. Y dentro de Diguas tendremos el resto de los documentos, el anexo 7, el anexo 1A y el anexo 1B. En el punto 8 quiero mencionar el tema de las autoridades competentes. Es importante saber para cada trámite que estamos haciendo dentro de Diguas cuál va a ser la autoridad competente que pueda autorizarnos a ese trámite, ¿vale? Por ejemplo, si estamos dando de alta un operador económico, una razón social o un centro de trabajo, vamos a tener que saber cuál es la autoridad competente a la que tiene que llegar esa información y que por lo tanto tiene que aprobar el alta de ese operador económico. Del mismo modo, cuando estamos haciendo un traslado de residuos, un documento ya propiamente para reflejar el traslado, también vamos a tener que saber cuáles son las autoridades competentes que tienen que aprobar o no rechazar ese traslado de residuos. Y este tema de la autoridad competente pues no es tan trivial, ¿vale? Va a haber que prestarle un poquito de cuidado. Aquí en España, por ejemplo, tenemos 20 autoridades competentes, cada una de las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente. La mayoría de los países tienen una, pero no siempre es así. Bélgica, por ejemplo, tiene 4, Alemania tiene 33.
e Italia llega a tener incluso 53. Entonces, dependiendo del trámite que estemos haciendo, hay que ser conscientes de cuál es la autoridad competente que va a poder aprobar o solicitar más información de ese trámite. Si nuestro trámite llega a una autoridad competente que no es la correcta, no van a poder aprobarlo y no tienen, digamos, ellos dentro de DIGUAS la capacidad de rebotarlo o remitirlo a otra autoridad competente, ¿vale? Entonces, este es un tema con el que hay que tener bastante cuidado y también Diego luego hará hincapié en esta parte. También quiero hacer hincapié en el tema de las firmas. A la hora de hacer un traslado de residuos dentro de la plataforma DIGUAS, no va a ser solo suficiente con rellenar todos los datos, sino que todos los operadores económicos intervinientes van a tener que ir firmando, dándole el OK a que esos datos son correctos. Mientras esas firmas no se producen, digamos que el estado de ese trámite no avanza, con lo cual es importante acordarse siempre de que todas las partes hagan las firmas. Y por último, y con esto ya termino esta parte introductoria, querría destacar que a pesar de que el uso de DIGUAS ya ha entrado en la obligación, ya ha entrado en vigor desde el 21 de mayo, hay situaciones transitorias. En este momento hay una situación transitoria para el procedimiento general reflejado con el anexo 7 hasta 1 de enero del 2027. Y además, para el procedimiento de notificación y autorización previa, todos aquellos expedientes que ya tengáis iniciados o incluso que estén iniciados no solo con traslado, sino que estén iniciados porque ya habéis enviado la documentación y ya sabéis que ha llegado a las autoridades competentes, esos pueden seguir trabajando por el momento pues, en el formato en que lo vinieseis haciendo hasta ahora. Todos aquellos expedientes nuevos que haya que iniciar y que estén sometidos a procedimiento de comunicación y autorización previa, es necesario ya desde este momento hacerlos vía DIGUAS, ¿vale? Bueno, pues con estas 10 aclaraciones, yo creo que podemos empezar ya la parte que seguro que será más interesante para todos, que es la del uso propiamente de DIGUAS. Y para eso voy a dar paso a mi compañero Diego. Vale, vamos a empezar ahora con la parte, digamos, más práctica de este webinar, en el que vamos a tratar todos esos pasos que son necesarios para una entidad que va a empezar a operar con DIGUAS y que no tiene realizado ningún tipo de trámite previo. Es decir, esto es una empresa que va a empezar a realizar traslados transfronterizos y que va a realizar todo el proceso desde inicio hasta fin para poder conseguir un documento generado en la plataforma. El primero de estos pasos, como ya ha adelantado antes Chris, es el alta en EULogin. Recordamos que DIGUAS es una plataforma que está enmarcada dentro de una plataforma más grande de la Unión Europea llamada Traces. Por tanto, el procedimiento de acceso es el ya existente en esta plataforma. Por tanto, vamos a empezar viendo cómo podemos dar de alta esta cuenta, que recordamos va a estar a título personal y tendremos que introducir los datos, por tanto, de la persona que se va a registrar, no de la empresa para la que esa persona va a operar. Entonces, pasamos, Chris, creo que ahora comparto yo pantalla, si no me equivoco, Sí. efectivamente. Así que paso yo a compartir. Vale. Os estoy compartiendo una serie de capturas de este proceso porque, como acabo de mencionar, estamos dando el alta de una persona física en la plataforma. Por tanto, no es algo que podamos reproducir porque solamente se puede dar de alta una vez por cada una de las personas que pueden registrarse en el sistema, y esto es algo que es compartido por los distintos entornos donde está desplegado DIGUAS. Por tanto, no podemos hacer una demostración en vivo, pero os vamos a enseñar todos estos pasos que hemos realizado nosotros previamente para el alta de nuestros usuarios en la plataforma. Entrando en la página de acceso a DIGUAS, que también, como os decía, es la página de acceso a Traces, tendremos aquí un formulario donde nos podremos iniciar sesión. La primera vez no tendremos credenciales, entonces tendremos que irnos a este cuadrito que podéis ver aquí a la derecha, donde se indica que podemos solicitar un acceso a la plataforma. Haciendo clic ahí, nos abrirá esta nueva pantalla, en donde tendremos que indicar algunos de los datos que tendremos que proporcionar para poder registrarnos. Uno de ellos es la contraseña que vamos a utilizar para registrarnos, que como es habitual en cualquier tipo de plataforma electrónica, pues tiene que tener una serie de requisitos como un determinado número de mayúsculas, minúsculas o caracteres numéricos. Entonces,
Vamos completando los datos y a mayores tendremos que indicar también, que aquí no lo podemos ver en la captura, el correo electrónico que vamos a utilizar para registrarnos. Es muy importante que este correo electrónico lo recordemos porque cuando luego hagamos el paso de apoderamiento que mencionaba Chris, como por ejemplo la plataforma Apodera, tenemos que indicar el mismo correo electrónico que hemos utilizado tanto para esta plataforma como para el apoderamiento, porque es la manera que van a tener las autoridades competentes de relacionar nuestra solicitud con nuestra cuenta creada en la plataforma Diguas. Entonces, completamos los datos y una vez indicado el correo y la contraseña, nos llegará un correo en donde nos piden, pues, en el correo que nos hemos registrado, que confirmemos que efectivamente somos nosotros quienes estamos realizando el registro en la plataforma. Una vez registrado, nos permitirá de nuevo indicar que confirmemos la contraseña que habíamos indicado anteriormente y posteriormente podremos ya volver a esta pantalla y hacer clic en la sección de login, porque ahora ya tenemos unas credenciales. Cuando indiquemos las credenciales, veremos que nos pide que indiquemos el email que hemos utilizado anteriormente en el registro y a continuación, cuando indiquemos la contraseña, veremos que nos va a dar un error porque la contraseña que hemos utilizado para el registro que hemos utilizado anteriormente para darnos de alta no es la que podemos utilizar para acceder a la plataforma. Esta contraseña es la que vamos a utilizar para, accediendo a esta sección que nos aparece en esta notificación de mi cuenta, poder indicar cuál va a ser el mecanismo de autenticación que vamos a utilizar en el día a día para acceder. Este mecanismo de autenticación puede ser una aplicación que tengamos configurada en el navegador como un certificado electrónico o puede ser una verificación en 2 pasos que hagamos con nuestro dispositivo móvil. Entonces, tenemos ya esta pantalla, hacemos clic aquí en la sección de mi cuenta y esto nos redirigirá a una pantalla como esta que estáis viendo aquí, en donde podremos seleccionar aquí, en este iconito que tiene como un pendrive y una llave, gestionar mis plataformas de confianza y claves de seguridad. Seleccionamos esta opción y aquí, una vez que tengamos dentro, nos pedirá si queremos añadir o una plataforma de confianza o una clave de seguridad que tengamos física, por ejemplo, en un pendrive. No es el caso más habitual, lo que os recomendamos aquí es que utilicéis la plataforma de confianza que habitualmente utilizáis en vuestro dispositivo para realizar trámites, por ejemplo, con la administración. Entonces, os pediré aquí que le pongáis un nombre a la credencial o al dispositivo que vais a utilizar para esa autenticación y posteriormente ya podremos volver a la pantalla anterior y ahora sí seleccionar aquí como método de autenticación una plataforma de confianza que es la que hemos configurado actualmente. Entonces, a continuación, nos abrirá o bien, si tenéis un certificado en el navegador, pues un pop-up en el que podréis indicar que efectivamente quiero dar permiso para acceder a esa plataforma, o si utilizáis el dispositivo móvil, pues vuestra aplicación para autenticar, pues un código en el que confirméis el registro, el acceso, perdón, a la plataforma. Entonces, una vez conseguido esto, habremos finalizado, por tanto, el proceso de registro del EU-Login y ya nos redirigirá a la pantalla de inicio de Diguas. Entonces, volvemos a la presentación, Chris, y vemos los próximos pasos. Dejo de compartir. Bien, ya tenemos creada nuestra cuenta en Diguas y el próximo paso que tenemos que abordar a continuación es crear el operador económico. Para crear el operador económico tenemos que dar de alta tanto la empresa con la que vamos a operar como los distintos emplazamientos, que es la denominación que tienen Diguas, desde los cuales se van a hacer los traslados de residuos. Para esto tendremos que dar como mínimo 2 emplazamientos de alta, uno, como os digo, para la empresa y otro para el emplazamiento o N emplazamientos en el caso de que nuestra empresa opere desde distintas ubicaciones. Si avanzas, Chris, vemos ahí la slide donde indicamos, pues eso, cada uno de los emplazamientos que tendremos que dar de alta y esta es la diferenciación más importante entre el alta de la sede y el alta de los emplazamientos. La sede, si avanzamos, Chris, creo que tenemos aquí una slide específica para verlo, efectivamente, la sede de la empresa será la comunidad autónoma donde esté ubicada la sede social. Por ejemplo, una empresa con la sede social en Madrid tendrá que dar de alta la sede en esa comunidad autónoma, pero si, por ejemplo, esa empresa generara traslados de residuos con origen en Cataluña, el emplazamiento en el que se tendrá que dar de alta será
de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y esto es muy importante porque la ubicación, bien de la sede de la empresa o bien del emplazamiento, determina la autoridad competente que tiene que autorizar el registro, por un lado, de la sede y por otro, del emplazamiento. Es decir, serán dos operadores económicos distintos, uno que tendremos que solicitar su aprobación para la sede a la Comunidad Autónoma de Madrid y otro para el emplazamiento, en el que tendremos que solicitar autorización a la Generalitat. En este caso, es muy importante que diferenciemos el identificador que vamos a utilizar tanto para la sede como para el emplazamiento. En el caso de la sede de la empresa, tendremos que identificar la empresa a través, como mencionaba Cris anteriormente, de l'EORI. Y si es un traslado transfronterizo que no va a tener ningún tipo de relación con aduanas, que no debería ser el caso general, sino que será una casuística específica, DIGUAS también permite identificar la sede mediante el NIF o el CIF de la empresa. Pero como os decimos, es un caso muy específico y os recomendamos que siempre utilicéis el l'EORI como método fundamental para identificar a la empresa. Con respecto al emplazamiento, en el caso de España, creo que todos estaréis familiarizados con el concepto del NIMA, que es el identificador que permite registrar un centro que vaya a realizar traslados de residuos en el Registro General de Productores de Residuos. Por tanto, tendremos que identificar cada uno de nuestros emplazamientos con su NIMA correspondiente. Y veremos a continuación cómo en la plataforma de DIGUAS tenemos la opción de relacionar cada uno de estos emplazamientos con la sede de la empresa. Entonces ya ahora de nuevo vuelvo a compartir yo pantalla y vamos a ver ya directamente en esta plataforma cómo poder dar de alta a los operadores económicos. Bien, como os decía, partimos de que ya hemos creado nuestro EU-Login, hemos iniciado sesión en la plataforma y como veis aquí con permiso de Cris estoy utilizando su cuenta, nos está identificando a nosotros como persona física para operar en nombre de una determinada empresa. Entonces, vamos a ver ahora cómo poder realizar el alta de los operadores y a continuación volveremos a la presentación y veremos cómo solicitar el apoderamiento para poder operar y crear estos datos en la plataforma. Entonces, para poder dar de alta a un operador tenemos que ir aquí a la sección actores y seleccionar operadores. Se me olvidó mencionar, por cierto, que la plataforma DIGUAS la tenéis disponibles en distintos idiomas y podéis desde vuestra sección de cuentas seleccionar el idioma que queréis traducir o, por otro lado, traducirla a través del navegador sin ningún tipo de problema. Entonces, vamos a dar de alta a un operador, como os digo, sección de actores y seleccionamos operadores. Aquí lo primero que nos aparece es un cuadro para que comprobemos si ya hemos dado de alta este operador que vamos a proceder, por si pues, otro operario de la empresa pues ya lo ha dado de alta previamente y nosotros no teníamos conocimiento. Esto es algo que desde DIGUAS insiste mucho en utilizar desde Europa para evitar tener datos duplicados en la plataforma y también para reducir la carga que puedan tener las autoridades competentes. Entonces, como veis aquí previamente, nosotros ya hemos dado de alta, de hecho hemos hecho varias pruebas para dar de alta varios centros en nombre de Teimas en el entorno de pruebas. Por cierto, todo esto que estamos haciendo aquí no es el entorno de producción, es el entorno de pruebas de la plataforma, pero os confirmamos que el entorno de producción es una copia exacta de lo que estáis viendo aquí, con lo cual no hay ningún tipo de diferencia entre este entorno y el que utilizaréis en vuestro día a día. Confirmamos entonces, por tanto, que no existe un centro que vaya a dar dado de alta, que, por ejemplo, os buscamos aquí un nombre pues algo más complejo, simplemente para que veáis que efectivamente, bueno, ahora nos aparece uno de Turquía, pero bueno, digamos, comprobamos que nuestro centro no está dado de alta y lo podemos dar de alta desde la sección de nuevo operador. Bien, ahora vamos a tener que introducir una serie de campos los cuales, a pesar de que para el alta del operador no son obligatorios, os vamos a recomendar que los indiquéis porque todos estos datos, cuando luego vayamos a dar de alta los documentos, si no figuran en la plataforma asociados al operador, os pedirá para cada vez que vayáis a crear un documento que indiquéis esos datos, como por ejemplo el correo electrónico. Entonces, os vamos a poner aquí la lista de campos y luego veréis en la siguiente sección, cuando demos de alta los documentos, cómo esos campos que ya hemos rellenado previamente en este paso ya no nos los solicita y ya nos aparecen autocompletados, lo cual con una única vez que los introduzcamos nos ahorrará tiempo luego cada vez que queramos crear uno de los documentos. Te interrumpo un momento, Diego, sí, para comentar también otro motivo de la importancia de esos datos.
porque a la hora de dar de alta a un operador, si hubiese cualquier tipo de problema, si la autoridad competente detecta pues, cualquier tipo de problema y no lo puede dar de alta, los datos de contacto que figuren aquí serán los que pueda utilizar la persona que esté revisando ese caso pues, para ponerse en contacto con vosotros, ¿vale? Entonces, aunque no sean campos obligatorios, siempre es mejor identificarlos para ahorrar tiempo en el futuro y para reducir problemas en el trámite que estéis realizando. Efectivamente, porque como os decía antes, la autoridad competente siempre va a referenciar en el correo que le mandéis para validar el alta del operador económico con el correo electrónico que esté dado de alta en Diguas, y los datos contrastará que efectivamente en la plataforma coinciden con el que vosotros le estáis enviando para el apoderamiento de nosotros como persona autorizada para poder operar en la plataforma, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya con el alta. Lo primero que tenemos que introducir será un nombre para el centro. Vamos a poner uno cualquiera. Aquí sería, digamos, vamos a empezar dando de alta la sede, por lo tanto sería la denominación social de la empresa, ¿vale? Y lo siguiente que tenemos que indicar es el país, ¿vale? Aquí tenéis un scroll. Os recomendamos, así como ayuda, que siempre pongáis las primeras dos iniciales del país, en este caso España, porque aunque no os lleve directamente luego a España, veréis que con un simple movimiento del ratón ya nos aparece, si no tendremos que ir desde la parte de arriba pues buscando el país. Es bastante útil y agiliza mucho el trámite. Aquí indicaremos un número de teléfono de contacto y a continuación veréis que aquí tenemos un más en el que podremos indicar más datos que puedan, como os digo, ser opcionales en este punto, pero que nos será útil para lo que comentábamos antes, tanto para ponerse en contacto con nosotros como para agilizar el alta de la documentación. Entonces aquí seleccionaríamos el correo electrónico, ¿vale? Pondríamos un correo representante de la empresa y luego os recomendamos también un punto más que sería el nombre de la persona de contacto de la empresa. Aquí, ejemplo, ¿vale? Una vez que tengamos esta primera sección, nos vamos aquí al cuadrito de la derecha y tendremos que indicar la dirección en la que se ubica el centro, en este caso la sede. Para buscar la localidad podéis buscar tanto por el nombre de la ciudad como por el código postal y sí que así como lecciones aprendidas que hemos tenido durante nuestro proceso de alta, hemos podido comprobar que hay algún código postal que no está dado de alta y que no figura dentro de los disponibles en este selector. Entonces, si tenéis algún tipo de problema, podéis enviar un correo electrónico a el servicio de soporte de Diguas para solicitar que os den de alta vuestra dirección en el caso de que no figure. Porque en nuestro caso, por ejemplo, nos pasó que sí que estaban dados diferentes códigos postales de Santiago de Compostela, pero no figuraba el nuestro en el que se ubica Teimas. Entonces, ahora aquí al buscar, bueno, voy a buscar por Santiago, veréis que si pongo Santiago de Compostela, aquí aparece una lista de códigos postales y, como os decía, el código que habíamos nosotros utilizado para temas pues no figuraba y lo hemos pedido que lo den de alta. Y lo han hecho de manera muy ágil y no hemos tenido ningún tipo de problema. Añadimos una dirección en la que se ubica la empresa y ya esto sí, de manera opcional, las coordenadas en las que se ubica, que esto sí que no sería necesario ni para este trámite ni para futuros. Vale, una vez completada la dirección, el siguiente punto que tendremos que hacer es añadir el identificador. Aquí es donde varía el alta de la sede o el alta de emplazamiento. Si estamos dando de alta la sede, seleccionamos añadir el identificador y tendremos que indicar o bien el EORI, como veis aquí nos pone una ayuda del formato que tiene que tener, o en el caso de que no estemos obligados a realizar trámites con aduanas, el número nacional de empresa, que en el caso de España pues será el NIF o el CIF en función de la casuística de la empresa. Esto para dar de alta la sede. Si estuviéramos dando de alta un emplazamiento, tendremos que indicar el NIMA. Y el NIMA no es un concepto que aparezca aquí en la plataforma de Diguas. Por tanto, el concepto que se ha determinado para indicar el NIMA es el Registration Number. Es decir, voy a dar de alta un emplazamiento, tengo que indicar el NIMA, selecciono Registration Number e indico aquí pues el NIMA correspondiente del centro. Un último matiz importante para diferenciar el alta de un emplazamiento del alta de la sede. Cuando vayamos a dar de alta la sede indicando el EORI o el CIF, debemos marcar este campo de estrella para indicar que es el identificador principal que hace referencia a la sede. Porque luego, cuando demos de alta cuando demos de alta el emplazamiento, por ejemplo, volvemos a seleccionar aquí Registration Number, no tendremos que marcarlo porque
la manera de identificar el emplazamiento va a ser siempre a través de la sede. Por lo tanto, el método principal de identificación va a ser el de la sede, que va a ser o el LEORI o el CIF. Y este será el que tendremos que marcar como principal. Como os decía antes, ¿cómo podemos, en el caso de estar dando de alta un emplazamiento, asociarlo a la sede a la cual pertenece? Pues aquí, en la sección de Headquarters, habiendo indicado aquí el NIMA sin marcarlo como principal, podremos añadir un headquarter. Un headquarter, la traducción sería como el cuartel principal, pero realmente lo que hace referencia es a la propia sede de la empresa. Entonces aquí buscaríamos la empresa, el operador económico que hemos dado de alta previamente para indicar la sede y lo seleccionaremos de manera que nuestro emplazamiento quedaría asociado a la sede correspondiente, ¿vale? Este sería el paso que tendríamos que hacer extra para los emplazamientos. Chris. Sí, nada, solo aclarar para que no genere confusión. Lo primero siempre es dar de alta la razón social y hay que esperar a que la razón social esté validada para que pueda ser seleccionada en esa sección de Headquarters. Entonces, primero siempre la razón social. Una vez ese trámite esté hecho, ya todos los emplazamientos que tenga esa razón social en concreto. Efectivamente. Esto es un proceso que veremos después con la parte del apoderamiento, que es algo que tenemos que tener realizado previamente y luego también trasladado a la autoridad competente y debemos esperar a que esa autoridad competente nos dé de alta y nos confirme que ya podemos operar con dicha sede en DIWAS y luego, como dice Chris, automáticamente aquí en la sección de Headquarters aparecerá ese centro ya dado de alta y confirmado por parte de las autoridades competentes. Bien, nos falta un último paso compartido tanto para la sede como para los emplazamientos, que es aquí añadir sección de actividad. Este es un campo que veréis que es un poco así a primera vista redundante, pero que tiene sentido en el marco que os comentábamos de que la parte de DIWAS forma parte de esta plataforma Traces. Por tanto, todo este procedimiento que estamos haciendo para DIWAS tenemos que indicarle a la plataforma que lo estamos haciendo para la sección de traslados transfronterizos. Por tanto, seleccionamos aquí añadir una sección de actividad y aquí podréis ver todas las distintas operaciones y trámites que se realizan en esta plataforma. Entonces, en el caso de los residuos es muy sencillo porque es la que está ubicada en la parte de abajo de todo el procedimiento, que es Waste Shipment Regulation, regulación de traslado de residuos. Entonces, seleccionamos esta opción y añadimos aquí una actividad, que la única actividad disponible para el traslado de residuos, pues es operador del sistema de traslado de residuos, que es lo que estamos dando de alta en este formulario. A continuación, indicaremos aquí de manera opcional el rango de fechas en el que vamos a operar en la plataforma. Como veis, la dirección que se está asociando a este operador es la que hemos dado de alta previamente, ya nos aparece aquí autocompletada. Y llegamos, por último, a la sección, digamos, más importante, que es la selección de la autoridad competente, porque, como mencionaba Chris y mencionamos en el punto anterior en la presentación, el alta y la selección de la autoridad competente depende de dónde se ubique la sede social o el emplazamiento. Si estuviéramos dando de alta la sede, en el ejemplo que vimos anteriormente, aquí, a la hora de buscar la autoridad competente, tendríamos que buscar, por ejemplo, para la sede, la Comunidad Autónoma de Madrid, que aquí a la hora de buscarla nos aparece aquí el Ministerio para la Transición Ecológica y también la Dirección General de Medio Ambiente y el área de planificación, ¿vale? Es decir, aquí tendríamos que seleccionar la que esté ubicada en el caso de Madrid. Si, por ejemplo, buscamos, que en este caso sería la segunda, gracias, Cris. Si, por ejemplo, estamos dando de alta el emplazamiento para Cataluña y buscamos aquí Cataluña, ¿vale? Nos aparecerá la Agencia de Residuos del Departamento de Atención Ciudadana de la Generalitat, ¿vale? Seleccionaríamos una u otra en función de si estamos dando de alta la sede o el emplazamiento. Pero vamos, que aquí, si por ejemplo para nuestro caso buscamos Galicia, pues nos aparecería también la Dirección General de la Junta de Galicia, de la Xunta, ¿vale? Entonces, seleccionamos el emplazamiento, confirmamos y automáticamente este trámite que estamos dando de alta en el momento en el que le demos aquí a crear, que ya hemos finalizado, se enviará automáticamente por correo a través de la plataforma a la autoridad competente que hemos seleccionado y quedarán a la espera de que nosotros le hagamos llegar ahora por correo la información necesaria para poder validar que efectivamente nosotros estamos autorizados a hacer este registro en la plataforma de DIWAS. Ese documento que hay que enviar por correo, recuerdo que puede ser, pues, por ejemplo, si soy el representante de la empresa, pues las escrituras de la empresa, pero de forma general lo que se ha recomendado desde el Ministerio es un apoderamiento en la plataforma Apodera. Entonces habría que enviar el justificante de ese apoderamiento en la plataforma Apodera. En este ejemplo que está poniendo Diego, pues habría que enviarlo
a Galicia. Efectivamente. Entonces, volvemos a la presentación, Cris, y vemos los próximos pasos antes de continuar ya con el alta de los documentos. Dejo de compartir por aquí. Perfecto. Recapitulamos. Hemos dado de alta el EU-Login, nos hemos registrado en la plataforma Traces, hemos entrado en DIWAS para poder crear nuestro operador económico, en este caso la sede, porque todavía, como mencionaba Cris, este procedimiento crea el operador económico en la plataforma, pero ahora tenemos que solicitar a la autoridad competente que nos acepte el trámite y que nosotros estamos en derecho de representar a esta empresa para el alta del operador. Por tanto, como mencionamos ahora, recomendado el uso de la plataforma Podera. Os dejamos aquí el código del trámite para poder seleccionar en la plataforma al momento de indicar el apoderamiento. Pero, como dice Cris, este es el procedimiento que recomienda el Ministerio, pero cualquier documento admisible a derecho que justifique que nosotros estamos actuando en nombre de la empresa sería válido por parte del Ministerio. ¿Por qué recomienda Podera? Porque es un procedimiento estándar que ya se utiliza en otros trámites como es SIR, y esto seguramente nos ayude a que el trámite sea mucho más ágil y que este procedimiento pues sea lo más corto posible. Y como os indicamos ahí, de todas maneras, la autoridad competente tiene 5 días hábiles para daros respuesta en este trámite, y a mayores, si os solicita algún dato más, tendrá otros 3 días para pues aceptar esa información adicional que os ha solicitado. En estas últimas semanas, hablando con algunas comunidades autónomas, nos comentaban también que en este momento, pues claro, como todas las empresas, nos estamos enfrentando a este nuevo trámite, que están recibiendo un poco un aluvión de altas, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues no siempre es posible cumplir este tema de los 5 días. Yo lo que os recomendaría es, si tenéis la necesidad de hacer un trámite ya, pues lógicamente avancemos a solicitar el alta. Si, por ejemplo, solo hacemos anexo 7 y no vamos a empezar, pues a lo mejor hasta octubre, noviembre, diciembre, enero, a lo mejor dar pues unas semanas de margen a que la gente que sí que tiene más urgencia para usar esto, pues pueda avanzar más rápido, ¿vale? Efectivamente. Vale, avanzamos al siguiente punto y ahora ya queríamos mencionar un poco, este es el caso de cómo funciona el apoderamiento para el caso de España, pero bueno, por simplemente ilustraros un poco cómo se está comportando ahora en el resto de países de la Unión Europea. Tenemos casos como el de Francia o Bélgica, en el cual este trámite pues no se puede hacer desde terceros, es decir, tiene que hacerse ya directamente por una persona que ya figure como autorizada, e incluso Francia además tendrá una plataforma propia en la cual se realizarán esto. Es decir, en el caso de España, la indicación del Ministerio ha sido operar directamente en la plataforma de DIWAS. En el caso de Francia, operarán en su plataforma nacional, que sería un poco el equivalente a SIR en el caso de España, que a nosotros no nos aplica porque utilizaremos directamente, como veis, la plataforma de la Unión Europea. Y sin embargo, otros países, como por ejemplo Alemania, siguen un modelo muy similar al español, ya que existe una plataforma específica para apoderamientos que funciona muy similar al caso de Apodera, y a mayores utilizarán la interfaz web de DIWAS, como en el caso de España. Y también estamos a la espera de otros países como Italia, Rumanía, Irlanda, Países Bajos, para que nosotros podamos también conocer y ayudaros para trámites con esos países de cómo es el procedimiento de apoderamiento en cada uno de ellos. En cualquier caso, independientemente de dónde esté el otro país de origen o de destino, las obligaciones para las empresas españolas son las mismas. Nosotros lo que tenemos es que hacer el trámite a través de DIWAS, independientemente de cómo tenga que cumplir sus obligaciones el origen o el destino de ese residuo, ¿vale? Efectivamente, es decir, pongamos el caso de que nosotros hacemos un traslado entre España y Francia. El hecho de que Francia no opere directamente en DIWAS no nos implica ningún cambio a nosotros. Es decir, nosotros crearemos el documento en la plataforma, como veremos a continuación, y luego será Francia quien, cuando le toque realizar el trámite al destino, al gestor del residuo, quien tenga que completarlo como está dictaminado en su país y en su administración. En nuestro caso siempre vamos a operar de la misma manera, siempre que el origen del traslado sea España. Bien. Llegamos ya a... Bueno, que un punto antes de pasar al documento que también es importante, es que una vez que nosotros hayamos recibido esta confirmación por parte de la autoridad competente y se haya dado de alta el operador, como hemos visto hasta ahora en la plataforma, nosotros vamos a quedar, nuestro usuario va a quedar asociado a ese operador como el usuario principal para poder operar con
con dicho operador económico en la plataforma y crear los documentos. Pero nos recomiendan, tanto desde el Ministerio como desde la plataforma de DIGUAS, desde la Unión Europea, que no tengamos nunca un único usuario dado de alta a un operador económico. Sería suficiente para operar, pero siempre nos recomiendan mínimo que haya otro usuario o incluso más usuarios asociados a dicho operador. Entonces, esas personas que vayan a operar también en nombre de la empresa, una vez que tengan también justificado el apoderamiento y que están actuando en nombre de la empresa, nosotros podremos, desde la sección del operador económico que hemos dado de alta, asociarlos como usuarios autorizados a operar con él. De esta manera, pues podremos tener como varias vías de contacto desde la empresa para que la administración o la plataforma se ponga en contacto con nosotros para resolver cualquier incidencia que aparezca en el procedimiento. Sí, aquí aclarar también que el tema de la plataforma Apodera y de ese requisito de representación es para el primer usuario que se vaya a dar de alta, porque la administración, como decimos, tiene que tener pruebas de que esa persona en concreta puede dar de alta ese operador económico. Luego, los siguientes usuarios, ese operador primero económico se crea como un usuario administrador, que luego tiene la potestad de ir aceptando a otros usuarios, de tal manera que la cosa pues, se simplifica un poco, ¿vale? Efectivamente. Bien, vamos ya al último punto y no menos importante, que es la creación de la documentación. Una vez dado de alta los distintos operadores económicos, la sede, el emplazamiento y teniendo ya un usuario con el que poder operar en la plataforma, vamos a ver ahora todo el procedimiento para crear el primero de estos documentos, que sería el anexo 1A. Como decía Chris, de momento el anexo 7 aún está en un proceso transitorio hasta final de año, y la generación del anexo 1B, una vez tenemos listo el documento previo, que es el 1A, es un procedimiento mucho más simplificado. Por lo tanto, todo lo que veáis ahora en esta parte del webinar de creación del 1A, lo podremos reutilizar para el 1B y esta es, digamos, la parte más compleja y que más tiempo nos va a llevar del alta de la documentación. Entonces, vuelvo a compartir pantalla y vamos a ver ahora cómo dar de alta un anexo 1A desde cero en la plataforma de DIGUAS. Vale, volvemos al punto anterior, voy a volver a la pestaña de inicio, a la pantalla de inicio, perdón, de DIGUAS, y para el alta de los documentos tendremos que ir aquí a la sección de documentos y seleccionar el documento que ellos llaman notificador, ¿vale? Que es este anexo 1A. Aquí podréis consultar todos aquellos documentos que han sido dados de alta en la plataforma para los cuales vosotros formáis parte de alguno de los roles de dichos documentos. Y para crear un nuevo documento tenemos aquí la opción de crear. Bien, el primer campo que nos va a solicitar es los datos de nuestro operador económico para el cual tenemos asociado nuestro usuario para dar de alta el documento. En este ejemplo hemos utilizado uno de los que ya habíamos dado de alta previamente para Teimas, pero aquí está uno de los puntos que os decíamos que os va a ahorrar mucho tiempo. En este ejemplo, a la hora de dar de alta el operador económico, no hemos indicado el nombre de la persona de contacto. Como os decía, no es un dato obligatorio para el alta del operador, pero como no lo hemos indicado previamente, ahora cada vez que tengamos que crear un documento para dicho operador económico, nos va a pedir aquí pues el dato que no hemos indicado, que es la persona de contacto. Por eso, una doble mejora que es indicarlo antes nos va a facilitar la puesta en contacto con las administraciones y nos va a ahorrar durante todos estos trámites el tener que indicarlo de cada vez. Entonces aquí de nuevo tendremos que especificarlo. Bien, el siguiente punto es indicar el país de origen y el país de destino, en este caso que le llaman dispatch. Vamos a seleccionar España, como os decía antes ponemos ES y seleccionamos el país, y aquí seleccionaríamos la autoridad competente en la cual está asociado el operador económico desde el que va a partir este traslado. En el caso del destino, lo mismo vamos a hacer para este ejemplo, por ejemplo, Francia, y seleccionaríamos la autoridad competente de Francia asociada al operador económico, es decir, asociado al centro en el cual se va a remitir el traslado de los residuos. En el caso de que este traslado de residuos circule por varios países de tránsito, tenemos aquí una opción Add Transit, donde podremos añadir todos los países por los cuales circule el transporte que va a llevar los residuos y para los cuales, de nuevo, tendremos que indicar la autoridad competente representante de cada uno de esos países. Aclarar también aquí en el tema de las autoridades competentes, ¿vale? Lo recordamos una vez más que es importante seleccionar la autoridad competente que pueda pues, ejercer su responsabilidad en ese traslado.
Y quiero destacar que hay países en donde las autoridades competentes como origen y como destino son distintas a la autoridad competente de tránsito. Entonces, importante identificar cada autoridad competente en función de cómo sea el traslado, ¿vale? Efectivamente. Vale, para simplificar un poco el procedimiento y que no nos lleve demasiado tiempo lo que es la demostración, vamos a poner, como en el caso de España y Francia, países fronterizos, que no hay ningún tipo de país de tránsito, pero el procedimiento sería equivalente. Simplemente sería una autoridad competente y un paso más a indicar. Entonces, de España a Francia. Siguiente paso, aquí tenemos simplemente un resumen de lo que llevamos realizado hasta ahora. El operador del traslado como tal va a ser Teimas, el origen será España y el destino será Portugal, Francia, y aquí las autoridades competentes que acabamos de seleccionar. Confirmamos y nos va a llevar ahora sí ya como tal al formulario para indicar el resto de campos. Como veis, son un total de 17 campos que tenemos que completar. Iremos viendo ahora uno por uno, pero bueno, ya os adelantamos que el procedimiento de carga es algo que lleva algo de tiempo y que es importante que siempre lo planifiquéis y lo hagáis con el margen suficiente antes de iniciar el traslado para que haya el tiempo suficiente para que se pueda validar por parte de la autoridad competente. Entonces, nos aparece ya prerellenado, como os decíamos, el notificante, que en este caso somos nosotros, y ahora lo que vamos a indicar aquí es la empresa receptora, el operador económico receptor del traslado. Como hemos indicado que la autoridad competente era francesa, aquí seleccionamos Francia y aquí buscamos el nombre del centro. Vamos a buscar aquí uno, por ejemplo, este de aquí. Y aquí, fijaos que aquí los compañeros franceses sí que han completado la información de persona de contacto, número de teléfono, email, y por tanto en este caso no es necesario que lo indiquemos porque ya aparece dado de alta en la plataforma. Bien, una vez hecho, confirmamos y ya nos aparece aquí los datos dados de alta del importador. El siguiente punto será indicar datos específicos de este traslado. El primero, si está relacionado ya con algún anexo 7 que se haya creado previamente. Si el traslado es debido a una devolución, ¿vale? En el caso de que el traslado sea un traslado como consecuencia de otro que se había cancelado en su momento porque pues, no cumplía algunos de los requisitos establecidos en el documento o porque la autoridad competente así lo ha dictaminado, indicaríamos aquí que sí. En este caso vamos a suponer que es un nuevo traslado, por lo tanto seleccionamos que no. Y luego, si este es un traslado como consecuencia de algún tipo de traslado ilegal previo para poder subsanarlo de la manera correcta. Entonces, de nuevo, indicamos que no, son casos, como veis, un poco específicos. Y luego, un punto que sí que es importante es si esta notificación se va a utilizar para realizar un único traslado o si se va a utilizar para varios traslados de residuos. En el caso del anexo 1A, el mismo documento, al igual que en el caso de la NT y los de ISE en España, una misma notificación puede generar varios documentos de traslado individuales. Por ejemplo, una notificación que permita mover 1000 toneladas de un determinado residuo, podremos tener N traslados más pequeños que hagan referencia a los mismos datos que figuran en el anexo 1A. En este caso vamos a indicar que sí y luego veremos un campo para indicar un número estimado de traslados. El siguiente punto es... Que no. ¿Perdón? Que no es individual. Porque no es individual, efectivamente. Gracias, Cris. El siguiente punto vamos a indicar si el destino es para almacenaje o para recuperación, ¿vale? Revalorización o no. En este caso vamos a poner que sí, que es para revalorización del residuo. Y por último, si el residuo va a ir a un destino que tiene un consentimiento previo, ¿vale? Esto veremos después en la sección de preguntas a qué hacemos referencia con este punto. De momento vamos a indicar que no. Y el siguiente punto que tenemos que indicar, nos vamos aquí al 3.1, es la localización en la que empieza el traslado. Esto es por si la ubicación física en la cual se va a realizar este traslado de residuos difiere de la que hemos indicado previamente como notificante. En este caso vamos a indicar que no, que la dirección es la misma. Y en el momento en el que lo seleccionemos, veremos que aquí podemos indicar pues, la dirección que ya figura en el centro del cual estamos operando. Este es el punto que os decía antes de cuando no es un traslado individual, el número intencionado de traslados que vamos a realizar con este documento. Vamos a poner aquí 23, por ejemplo. Y pasamos al punto 5, que es la cantidad total de residuo que se va a trasladar. En el botón de añadir podemos indicar si vamos a seleccionar un volumen
metros cúbicos o una masa, ¿vale? La masa se indica, en este caso, en toneladas, pues pondremos aquí, por ejemplo, 56 toneladas. Y en el punto 6 tendremos que establecer un marco temporal en el cual va a estar vigente este documento. Aquí tenemos la fecha de lo que sería el primer traslado, que podemos indicar, bueno, con un poco más de margen, porque esto no lo tienen que aprobar, por ejemplo, el 1 de agosto, y hasta final de año, el 31 de diciembre. Bien. Punto número 7, tipo de envase, que hace referencia al formato en el cual va a ir envasado el residuo. Aquí, a la hora de añadir, pues tenemos varias opciones que van desde una caja a una bolsa o a un tipo de embalaje más complejo. Vamos a seleccionar una caja. Especificamos si tiene algún tipo de requerimiento especial para el manejo este tipo de envase. Vamos a poner que no. Y aquí, de manera opcional, podríamos indicar pues, una descripción a mayores de algún tipo de característica física o de reglamento o cualquier cosa similar asociada al manejo de dicho envase. En el punto número 8 tendremos que indicar cuál va a ser el transportista. Para seleccionar el transportista, como viene siendo, como hemos hecho previamente, para el resto de operadores económicos, lo primero será indicar el país. En este caso vamos a seleccionar un transportista español. Vamos a buscar aquí por transporte y vamos a seleccionar este, por ejemplo. Y aquí pues nos ha pasado como en nuestro caso. Este transportista ha indicado un número de teléfono, pero no ha especificado ni la persona de contacto ni el email. Por tanto, será nuestra responsabilidad indicarlo en este punto, ya que es un dato requerido no para el alta del operador, pero sí para el alta del transportista en el documento. A mayores, en el caso del transportista, tenemos un campo adicional para indicar el medio de transporte. Vamos a indicar, por ejemplo, por carretera, tendríamos también por mar o incluso por tren o por vía aérea. Seleccionamos y llegamos al punto número 9, que es el productor del residuo, ya que nosotros ahora mismo estamos creando este documento como notificante, pero podríamos estarlo creando en nombre de un productor que sea realmente el que está generando el residuo. Entonces, ahora vamos a añadir aquí, nos vamos a poner nosotros como productor y como notificante y luego veréis el impacto que esto tiene cuando lleguemos a la sección de firmas, ¿vale? Entonces seleccionamos de nuevo España, buscamos aquí por temas y de nuevo, como no, en el ejemplo no lo hemos indicado para que vierais el impacto, seleccionamos la persona de contacto. Aquí para el caso del productor tenemos dos campos a mayores, que es la descripción del lugar en el que se genera el residuo, donde tendríamos que completar pues esa información adicional necesaria a este respecto, y también no solo del lugar, sino del proceso de generación del residuo, ¿vale? Que nos exige el anexo 1A, pues especificar este tipo de información. Lo completamos, vamos ya, hemos pasado el ecuador de los campos, llegamos a la parte de la instalación de almacenaje o de recuperación del residuo, que en este caso, como hemos indicado previamente Francia, pues será un centro francés. Buscamos aquí, por ejemplo, este de aquí. Aquí de nuevo, los franceses han indicado todos los datos, por tanto no tenemos obligación de indicar nada, simplemente indicar a mayores cuál va a ser el sitio específico de almacenaje o recuperación en el caso de que sean pues distintas ubicaciones dentro del mismo centro, porque sí que es verdad que en el caso de que un centro tenga pues varios almacenes o ubicaciones físicas, será nuestra labor indicar en dónde se va a almacenar si es que tenemos esa información. Completamos este paso, llegamos al número 11, que son los tratamientos. Aquí se sigue el formato ya conocido en España y también en Europa de las Rs y las Ds para eliminación o para recuperación del residuo. Como veis aquí, en el caso, como hemos indicado previamente, que el destino va a realizar una operación de recuperación, los tratamientos ya nos aparecen únicamente como opciones válidas, las Rs, en caso de haber indicado una eliminación, pues aquí nos aparecerían las Ds. Nos piden a mayores la tecnología empleada que se va a utilizar para la recuperación del residuo y también el motivo por el cual estamos exportando este residuo para su valorización en otro país. Punto número 12. Aquí tendremos que indicar
la composición del residuo, ¿vale? Es decir, un tipo de información de carácter general de cómo está compuesto ese residuo que va contenido en el envase que hemos indicado previamente. Punto número 13, características físicas. Aquí son detalles más específicos a nivel físico del residuo, bien si es un residuo en estado sólido, si es un líquido que va contenido, por ejemplo, en un bidón, o ya cosas más específicas como, por ejemplo, un gas o algún tipo de cosa de carácter viscoso. En este caso vamos a seleccionar que vamos a indicar un sólido y, de nuevo, algún tipo de aclaración a este respecto de la parte física del residuo que no hayamos indicado en campos anteriores y que proceda dada la naturaleza específica del residuo que estamos operando. A continuación, la identificación del residuo utilizando cualquiera de las nomenclaturas aceptadas por la plataforma. Esto incluye los códigos del Convenio de Basilea, pero también tenemos aquí la lista del ERS, que es la EU List of Waste, que también es ampliamente conocida y operada en el caso de España como miembro de pleno derecho de la Unión Europea, pero también tendríamos algún tipo de nomenclatura más particular como el código UN, que también se utiliza en España para identificar algunos residuos en traslados. Vamos a seleccionar lo más habitual, que es el código LER, y como veis aquí os aparecen los distintos códigos válidos y al poner el ratón encima os dice la descripción para que os ayude a la hora de seleccionar. A mayores podemos añadir algún tipo de identificación adicional, como los códigos de características de peligrosidad, que ya sí que en este punto sería un dato opcional. Más códigos que hacen referencia pues a tema de animales vivos o despojos comestibles, que esto ya es una información completamente adicional y específica de algún tipo de traslado, que como veis aquí no aparece este asterisco que nos indican los campos obligatorios, ¿vale? Por lo tanto, aquí esto no tendréis obligación de indicarlo. Y ya con esto, por último, tendríamos los puntos de entrada y salida de los distintos países. Aquí tendríamos que indicar un punto específico por el que se está cruzando la frontera entre España y Francia. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Cataluña, pero simplemente por completar algo. Es decir, aquí tendréis que poner el sitio específico en el cual se va a realizar el transporte, por donde se va a realizar ese punto de conexión fronteriza. Y lo mismo en el punto de Francia, ¿vale? Por qué lugar del país va a entrar este residuo. Bueno, aquí voy a poner algo que ahora mismo no tengo ningún punto en mente de la geografía francesa. Ya un último punto adicional, que es el 16, que esto es información para la parte de entrada y salida para residuos que vienen de fuera de la Unión Europea, ¿vale? Para indicar ese lugar de fuera de la Unión del que proviene el residuo y especificar un poco más, ¿vale? Es información que se solicita para la parte de aduanas y que, como os digo, no es algo obligatorio para todos los traslados. Será un caso específico, al igual que algunos puntos anteriores. Y ya con esto, lo último que tenemos aquí en la parte de abajo son los adjuntos. Como había mencionado Chris, si recordáis, todos estos documentos dan por hecho que se ha firmado y se ha completado previamente un contrato para el intercambio de residuos entre el centro productor y el centro destino de los mismos. Y este contrato, a pesar de generarse fuera de DIWAS, sí que lo podremos adjuntar aquí, ¿vale? Para que figure como un documento anexo a, valga la redundancia, este anexo 1A. Con respecto a las limitaciones, sí que os podemos adelantar que solamente se admiten imágenes o archivos PDFs y que tienen un tamaño máximo de 30 megas, con lo cual, si vais a utilizar un fichero que tiene un contrato que tiene un volumen mayor, os recomendamos dividirlo en N ficheros para que entren dentro de estos márgenes o intentar comprimirlo. Y esto es algo habitual en los contratos porque el hecho de que un documento contenga imágenes hace que muy rápido se pueda llegar a este límite. Por lo tanto, tenerlo en cuenta por si veis algún tipo de error a la hora de adjuntar el contrato. Bien, hemos completado todo el procedimiento, todos los campos que han sido obligatorios o los adicionales que hemos requerido para este traslado concreto y podremos guardar aquí ya el documento. Una vez guardado, aparece el punto muy importante de las firmas, ¿vale? Para poder trasladar este documento ya al resto de autoridades competentes para que lo validen y para que también lo firmen después de su autorización el transportista y el gestor de los residuos, tiene que ser firmado en este punto por el notificante y el productor
Y en este caso, como nosotros hemos puesto anteriormente que somos también el productor, aquí nos aparece un selector en el que podemos indicar que vamos a firmar como notificante y que vamos a firmar también como productor. Vamos a seleccionar en el caso de notificante y nos aparece aquí abajo, ahora sí, la opción de autenticar. Coge automáticamente los datos asociados a nuestro usuario y aquí simplemente nos pide a mayores indicar el rol para esta empresa para el cual estamos ejecutando esta firma. En este caso, por ejemplo, CEO de la empresa. Le damos a confirmar y ya aparecerá ahora en esta sección inferior que el documento ha sido firmado por Teimas como exportador. Como somos también el productor, podemos volver a hacer ahora el mismo procedimiento seleccionando aquí la parte de Waste Producer, de productor del residuo. Muy importante, en el caso de que el productor sea otro centro y nosotros estemos operando en su nombre, tendréis que avisar a dicho centro para que proceda la firma, porque DIWAS no realiza ningún tipo de notificación externa a la plataforma, como por ejemplo un correo electrónico, y la única manera de saber si tenemos documentos pendientes por nuestro lado para la firma o para la gestión en la plataforma es accediendo a la misma y en ese listado inicial filtrar por los documentos que nosotros estamos operando. Por tanto, es muy importante cuando estéis actuando como notificante que informéis al centro productor correspondiente al que le habéis dado de alta en el documento para que él se conecte a la plataforma y realice esta firma, ¿vale? Aquí lo dicho, para poder finalizar el proceso nos hemos puesto nosotros como productor del documento. Entonces, ahora al autenticar nos pedirá de nuevo el rol para el caso del centro productor, que en este caso será el mismo, y una vez autenticado ya figurarán aquí las dos firmas y podremos ahora sí dar la opción de submit para enviar este documento. Un aspecto muy importante es que si por el motivo que sea nosotros no hemos completado alguno de los campos del documento o lo vamos a modificar ahora posteriormente a las firmas, ¿vale? Veréis que si yo ahora modifico aquí estas características de peligrosidad y le doy a guardar, como nosotros hemos hecho un cambio en el documento, se han perdido las firmas. Por tanto, es muy importante que os aseguréis que todos los campos están cubiertos antes de iniciar este procedimiento y en el caso de que detectéis que falta algún campo en el momento de firmarlo, que si el centro productor es otro centro, que le volváis a avisar para que vuelva a realizar la firma, ¿vale? Esto es súper importante porque no vais a conocer hasta este momento en el que le deis a Submit ya completadas las firmas, si hay alguna información que falta en el documento, porque hasta este momento lo único que hacéis es guardarlo como borrador. Entonces, repetiríamos el proceso de firmas, como hemos hecho ahora, le daríamos a la opción de Submit y automáticamente el documento quedaría registrado en la plataforma y ya se podría quedar a la espera de que sea autorizado por la autoridad competente. Cuando Diego se refiere ahora a la falta de algún campo, se refiere a los campos con asterisco que aparecen en el formulario, con ese asterisco rojo. Otra cosa distinta es que, por ejemplo, en los anexos, en los adjuntos que podéis añadir a ese anexo 1A, pues no figuren todos los datos y que luego la comunidad autónoma o la autoridad competente os lo requiera, ¿vale? Son cosas distintas. Lo primero es que el formulario esté completo. Cuando está completo es cuando llega la autoridad competente y la autoridad competente revisa tanto los datos del formulario como los datos de los archivos adjuntos. Efectivamente. Entonces, muy importante eso, que tengáis en cuenta esa validación en el proceso de firmas y que lo reviséis bien, especialmente si el centro productor es otro centro distinto a vosotros, para intentar pues que el número de firmas que tenga que hacer sea idealmente 1 o como mucho 2 para pues eso, que no tenga que conectarse para subsanar cada una de las subsanaciones que vosotros hagáis durante el procedimiento. Y nada más por aquí. Volvemos a la presentación, Cris, y vemos los próximos pasos. Vale. Con esto hemos finalizado toda la parte, digamos, interactiva del webinar, de la plataforma, porque estos son todos los pasos que hay que acometer para la generación del anexo 1A. Y simplemente antes de continuar con cómo serían los próximos pasos, un poco parte de conclusiones que hemos sacado nosotros durante este procedimiento. No tanto el que acabamos de hacer ahora, porque
obviamente estamos cantando a viva voz todos los pasos que estamos haciendo y el tiempo de generación del documento es mayor que si lo estuviéramos haciendo nosotros, pues simplemente en nuestro día a día. Pero igualmente, en las pruebas que hemos hecho, hemos podido medir que estamos tardando de media entre 15 y 20 minutos para la generación de cada uno de estos documentos y dando por hecho todos estos puntos que detallamos aquí en la diapositiva, que es que tenemos identificados previamente todos los operadores que van a figurar en el documento, el gestor, el transportista, la ubicación de destino, etcétera, etcétera. La autoridad competente. La autoridad competente, efectivamente. Y ya estamos llegando aquí, como veis, a un punto en el que simplemente estamos, digamos, cumplimentando unos datos que ya conocemos, ¿vale? Estamos haciéndolo con un número mínimo de validaciones erróneas. En este ejemplo solamente hemos mencionado el caso de que nos equivocamos una vez, pero como os decimos, si cada vez que firmáis el documento os vais dando cuenta de que os van faltando campos o el hecho de hacer algún cambio os pide un campo que antes nos requería, pues todos estos procedimientos es tiempo que hay que sumar a la generación del documento. De nuevo, este procedimiento lo hemos hecho en esta demo siendo nosotros productor y emisor. Si el productor es una segunda persona, hay que añadir los tiempos de comunicación con dicha empresa para que el usuario lo pueda firmar por su lado. Y a mayores, muy importante también, no hay en la plataforma ningún tipo de acción en masa o de duplicación de documentos. Es decir, cada vez que tendréis que generar un anexo 1A, lo generaréis desde cero, como habéis visto en este procedimiento. Es decir, no se permite la generación de N documentos variando igual la información del residuo para manteniendo el resto de campos, ni tampoco existe la opción de coger un documento, duplicarlo y modificar pues, las pequeñas variaciones que haya en el mismo. Y también, bueno, lo habéis podido ver, son alrededor de 20 o 30 campos a mayores de los que habitualmente se completan en el caso de una NT o un DI. En función del documento, pues lo dicho, es una información, como veis, más densa y que también requiere más preparación previa a la hora de completar este documento. Vale, todos estos pasos que hemos visto nos han permitido generar un anexo 1A, en primer lugar en borrador, y una vez firmado por el productor y por el emisor, en el estado emitido, que este es el estado al que se llega cuando hacíais clic, como habéis visto, en ese botón de Submit, ya con las firmas completas y el documento correcto. Pero el proceso no acaba aquí, ya que desde este punto, como habíamos mencionado, el documento pasa a estar en pendiente de aprobación para que la autoridad competente que habéis indicado en el mismo lo revise e incluso os pueda hacer reclamaciones, para las cuales tendréis que realizar una serie de correcciones en el documento, si así os lo reclaman, con un máximo de hasta 3. Es decir, si la autoridad competente os hace 3 reclamaciones, las completáis y os va a hacer una reclamación más, ya no existiría esa vía. Automáticamente la autoridad competente cancelaría el documento y habría que iniciar un nuevo documento partiendo ya, obviamente, de todas estas correcciones que os han ido pasando en este punto. Esto es para evitar, por parte de la plataforma, entrar en un ciclo de reclamaciones que pueda no terminar. Una vez que el documento haya sido aprobado, con suerte, si ha sido la primera vez ya y no hay ninguna reclamación, el documento será marcado como aprobado por parte de la autoridad competente o autoridades competentes en función de las que estén asociadas al documento por los distintos países por los que circule, y ya podremos pasar a la creación de documentos, en concreto los anexos 1B, que como os comentaba es un procedimiento más sencillo, ya que la información contenida en el anexo 1A es prácticamente la totalidad de la que se incluye en el anexo 1B. Hay alguna que otra diferencia, como puede ser, por ejemplo, las cantidades de los residuos que van a ir en cada uno de los traslados, en el caso de que este documento anexo 1A lo hayáis indicado como para un traslado múltiple de residuos. Entonces, ilustramos ahora el caso del 1B, que, como veis, el flujo de estados es muy similar. Partimos de un documento en borrador que generamos a partir de ese anexo 1A. Ese documento, una vez que esté completado con todos los datos, pasaría a estar en un estado anunciado que daría pie al inicio del traslado. Durante todo este procedimiento, la autoridad competente puede revisarlo durante el traslado en el caso de que se haya, por ejemplo, un control en carretera por parte de la Guardia Civil, o puede, una vez que se haya recibido por parte del gestor, también que el gestor detecte que hay algo que no coincide en la carga del residuo con respecto a lo que figura en el documento y que esto genere una devolución. Esta devolución implicaría
la vuelta del residuo al punto de origen y la generación de un nuevo anexo 1B para subsanar esta devolución y hacer un nuevo traslado. Si todo ha ido bien y no hay ningún tipo de incidencia en el proceso, una vez recibido por el gestor, validará la información que figura en el documento y será marcado como completado, finalizando, por tanto, el traslado del residuo y el flujo documental en la plataforma. Con esto terminamos esta parte. Solo dos indicaciones más para empresas que se vayan a integrar por API con Diguas, como ha sido nuestro caso, un poco de lecciones aprendidas para que os ayude durante este procedimiento si es que lo vais a hacer. El primero que queremos destacar, bueno, mencionar que para todo esto está disponible en la web de la Unión Europea, de la plataforma, toda una guía de cómo integrarse por API con la plataforma, pero nos gustaría destacar dos puntos de esa guía que nos parecen relevantes y, digamos, un poco diferentes a lo que sería una integración normal con una plataforma de este estilo. La primera es que hay un requerimiento legal en esa conexión que establece una franja máxima de 12 horas de sincronización de datos. ¿A qué se refieren con esto? Si nosotros estamos conectados nuestra aplicación con Diguas y tenemos datos almacenados en nuestra base de datos local, ¿vale? La plataforma Diguas exige que la aplicación que se conecte con ellos actualice en un margen máximo de 12 horas sus datos locales con lo que hay en la plataforma. Esto es para que los usuarios que se conecten no solo de vuestra aplicación, sino de las autoridades competentes o de otras plataformas, no haya confusiones en el sentido de a mí me figura en mi aplicación que esto está así y sin embargo en la plataforma hay otro usuario que ha llegado a un punto más avanzado con el documento. Por tanto, en un plazo máximo de 12 horas tendréis que sincronizar todos vuestros documentos en un estado vivo, digamos, con lo que figura en la plataforma de Diguas, con lo que figura en la nube. Y el otro punto es que el API, a diferencia de la plataforma que habéis visto, que hemos enseñado ahora de Diguas, no permite la descarga de PDFs. Por tanto, es responsabilidad de la aplicación que se integre por API en el caso de que quiera ofrecer esta funcionalidad, generar ellos mismos los PDFs siguiendo las guías detalladas en la documentación, en los anexos 1A y 1B de la normativa europea, por eso tienen nombre los documentos, para que se genere un documento que siga los campos y las directrices que se detallan en dicho anexo. Y ya ahora sí, con esto doy un sorbito de agua y te cedo la palabra, Cris. Bueno, pues una vez visto el uso detallado de Diguas, además del uso en sí mismo que requiere pues, acceder a la plataforma, rellenar los datos, pues, recopilar toda esa información, etcétera, quiero comentar brevemente algunas de las situaciones nuevas que se van a dar para las empresas por el hecho en sí de que esto esté sobre la mesa, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo quiero documentar el traslado de un residuo? Quiero hacer, por ejemplo, un anexo 1A, como acaba de escribir Diego, pero alguno de los operadores económicos no está registrado en Diguas. Bueno, pues en este momento no podríamos realizar esa solicitud de ese anexo 1A. Lo primero de todo es asegurarse que todos los operadores económicos que voy a necesitar para ese traslado estén previamente registrados en la plataforma. Esto crea algo así como una especie de dependencia, ¿no?, de la cadena de suministro. Pero esto es de esta manera para garantizar que todos los datos maestros que están en la plataforma pues efectivamente son correctos. En este sentido, es igual que otras muchas plataformas digitales con las que ya trabajáis. Tanto si trabajáis en vuestra comunidad, en alguna plataforma de comunidad autónoma como en ESIR, ocurre lo mismo. Si hay un centro o una empresa que no está registrado, pues no voy a poder hacer el traslado hacia esa empresa. Por eso también mencionábamos antes la importancia de que hagáis este tipo de procedimientos con margen suficiente para que si aparece, por ejemplo, una casuística como es que este transportista que yo contaba con que estuviera dado de alta no lo está, que tengáis el margen de poderos en contacto con él y solicitarle su alta para poder generar el documento correspondiente. Sí, situación especialmente importante cuando los operadores económicos no pertenecen a ningún país de la Unión Europea, porque esos operadores, esos países, digamos, no tienen la obligación de utilizar Diguas. Sin embargo, las empresas que tenemos la obligación de utilizar Diguas sí que tenemos la obligación de que esos operadores estén ahí para poder utilizarlos. Entonces, será necesario, si no están, pues hacer un trámite en donde pues, nos representen para poder darles de alta en la plataforma Diguas y, en este caso, pues solicitar primero a la Comisión Europea el alta y en breve al Ministerio.
Aquí mencionar también un matiz importante que es para el alta de operadores de fuera de la Unión Europea, la autoridad competente, en el caso de que estemos generando desde España, será el Ministerio. Es decir, igual que tenemos una autoridad competente por comunidad autónoma, hay una que hace referencia al MITECO, que será la que tendremos que seleccionar para el alta de estos operadores extranjeros. Sí, de forma temporal lo va a estar dando de alta ahora mismo la Comisión Europea y en breve ya pues, será, como dice Diego, el Ministerio quien tenga esa responsabilidad. Efectivamente. Una segunda situación es, como ya hemos repasado varias veces a lo largo de esta sesión, la necesidad de conocer las autoridades competentes. Y aquí menciono varias partes. Por un lado está la autoridad competente para darnos de alta como operador económico, que eso es como, digamos, a estas alturas me parece ya como más fácil, ¿no? O más evidente identificar cuál es, pero a lo mejor lo que no nos resulta tan fácil identificar cuál es, por ejemplo, la autoridad en el país de destino, ¿vale? O la autoridad en los países en tránsito. Entonces, la Comisión Europea ha puesto a disposición de las empresas y de interesados un enlace en donde figuran todas las autoridades competentes, incluidas las de tránsito. Es importante revisar ese listado para seleccionarlas adecuadamente. Y hay que tener en cuenta los tiempos de aprobación de los documentos, es decir, por mucho que nosotros tengamos a lo mejor una urgencia para realizar un traslado, no existe un procedimiento urgente. Los procedimientos son los que marca la norma con los tiempos que marca la norma y esos son los plazos que tienen las autoridades competentes para aprobar, rechazar o solicitar más documentación. Luego, comentaba Diego que una de las posibilidades es utilizar la plataforma tal cual nos las ha enseñado él, acceder a la web, rellenar el formulario, completar los datos, o también existe una segunda posibilidad que es que, digamos, dos softwares, dos plataformas informáticas se conecten entre sí, pues el software que esté utilizando la empresa y el propio Dieguas, que eso es lo que hemos llamado API en esta sesión. Si tenemos que utilizar la interfaz web, como ha mencionado Diego, tenemos que tener en cuenta el tiempo, ¿vale? El tiempo, no solo el tiempo necesario para rellenar los campos en sí, sino el tiempo necesario, pues a lo mejor para que otras personas firmen y se pueda completar el procedimiento. En el caso de que utilicemos el API, el tiempo de rellenado, pues digamos que no cuenta, ¿no? Porque digamos que eso está como más automatizado, pero es imprescindible tener buenos datos. Si el software que queremos conectar con Diguas pues tiene unos datos que no casan, ¿no?, con los maestros de Diguas, tampoco funcionará bien y de nuevo estaremos en una gran inversión de tiempo. Entonces, en función de cuál sea nuestra forma de utilizar Diguas, si es interfaz web o si es API, debéis empezar a pensar en ir gestionando esos datos que tenéis para aseguraros de que son correctos y de que el resto de operadores económicos también están dados de alta en la plataforma Diguas. Luego, el hecho en sí de que exista una plataforma digital a la que además tienen acceso no solo las autoridades competentes, sino también autoridades de inspección, pues va a provocar que haya una mayor visibilidad de los traslados que se están realizando. Esto no es bueno ni malo, simplemente es algo que tenemos que tener en cuenta, porque lo cierto es que cuando algo está pues, en papel o tienes que esperar a que alguien te pare en carretera es una cosa, cuando tienes información digital a la que acceder, la situación es otra. También, por otro lado, la información es otra para los usuarios. La Comisión Europea va a ir publicando estadísticas del uso de Diguas y de los movimientos de traslados de residuos que hay. Entonces, también es información un poco para toda la comunidad. Y por último, la realidad es que la digitalización obligatoria pone a todas las empresas con los mismos requisitos de cumplimiento, pero la realidad es que no todas van a partir del mismo punto. Todo lo que podáis avanzar ahora en esa calidad de los datos va a redundar en la competitividad frente a otras empresas pues que vayan haciendo esto a un ritmo más lento. Entonces veamos esto no solo como una herramienta de obligación, que de por sí lo es, sino como una posible ventaja competitiva. Y dicho esto, hemos preparado también para la sesión de hoy una serie de preguntas, algunas cuantas que hemos recibido de forma reiterada en las últimas semanas y que nos ha parecido importante pues, compartir con todos los asistentes. Sí, vamos allá. La primera pregunta que queremos destacar es ¿qué ocurre si debo cambiar de transportista durante el procedimiento? Entonces, el cambio de transportista se considera un cambio sustancial en las condiciones de la notificación, del anexo 1A.
Por tanto, cuando vayamos a generar el anexo 1B correspondiente, solamente se nos permitirá seleccionar el transportista o transportistas, porque podemos indicar varios, que hayamos indicado en el 1A. Si tenemos que hacer algún cambio, deberemos hacer un cambio formal a través de la plataforma y este cambio deberá ser aprobado por todas las autoridades competentes que en su momento habrían aprobado el documento. Y no se descarta que alguna de las autoridades o todas nos pidan, dado que se considera un cambio de un impacto alto, generar un nuevo documento. Esto variará un poco en función del documento en sí y de cómo se comporte cada una de las autoridades, pero es una posibilidad que está encima de la mesa. Además, si el traslado ya está en marcha por parte de un transportista que no es el que figura en el documento, la normativa dice que el envío debe suspenderse lo antes posible y devolverse al origen. En el caso del anexo 7, sí que el procedimiento no es tan restrictivo y se podrán modificar o añadir transportistas en cualquier momento sin ningún tipo de autorización previa. La siguiente pregunta es ¿qué pasa cuando el traslado de residuos se realiza con transporte marítimo, como se contempla en el registro de los transportistas? Aquí, el caso de un transportista, veíamos que había un campo que os había mencionado allí, no sé si recordáis, que hacía referencia al tipo de transporte que se va a hacer, que una de las opciones era a través de por mar. Pero la plataforma de IWAS, para casos específicos como este, que lo destacamos porque ha habido varias empresas que realizan traslados por mar que nos han preguntado a este respecto, tiene algún tipo de casuística adicional que permite, digamos, facilitar el contacto de las administraciones y las autoridades competentes para garantizar que el operador económico cumple con la normativa específica en el caso de los traslados por mar. Uno de estos casos que contempla la plataforma es añadir, para el caso de la sede o para el caso del emplazamiento, un identificador adicional que bajo ningún caso debería marcarse como la estrella porque la normativa especifica que debe ser o el NIF o el CIF en el caso de la sede o el EORI y el NIMA en el caso de emplazamiento. Pero para ambos casos podríamos añadir un segundo identificador que para el caso de los traslados marítimos sería el número OMI, que es el registro que tiene ese transportista bajo la Organización Marítima Internacional. Entonces, como veis, hay una serie de casuísticas adicionales que no hemos destacado en esta plataforma, pero que para vuestro caso específico deberíais consultar para asegurar que cumple pues, con toda la información que la autoridad competente os pueda solicitar en vuestro caso particular. La siguiente pregunta es si es necesario un documento por envío o se puede reutilizar. Esto ya lo hemos comentado previamente, pero voy a volver a insistir porque creo que es de las preguntas más recurrentes. Y para generar un anexo 7, que no lo hemos visto en esta sesión, el anexo 7 es un documento individual y el anexo 1B también es un documento individual en función de si el residuo pertenece o no a la lista verde. La lista verde con el anexo 7, los traslados con notificación previa con el anexo 1B. Y el único documento que sí que se puede reutilizar es el anexo 1A, que nos permitirá generar los anexos 1B asociados correspondientes, y es muy importante indicar los dos campos que hemos visto anteriormente en la parte práctica. Primero, que el documento no es un anexo 1A que se vaya a utilizar para el único traslado, y también el campo ubicado a la derecha de esta sección que nos indicaba el número de traslados cuya intención tenemos de realizar con este documento. Vamos con la siguiente. ¿Se pueden solicitar expedientes transfronterizos cuya duración pueda ser mayor a un año, que es el caso general? Como norma general, la respuesta es que no, pero existe una excepción que os había mencionado, que veríamos ahora en la sección de preguntas, que son las instalaciones con autorización previa. Este tipo de instalaciones puede solicitar un permiso especial a la Unión Europea que permitirá facilitar tanto los tiempos de las autoridades competentes, que en el caso de una autorización ya previamente de una instalación, ya previamente autorizada, bajarán, ya que tendrán menos margen para aprobar los documentos, por tanto, el procedimiento será mucho más ágil, y también la duración de estos expedientes transfronterizos podrá llegar de ser hasta 3 años. Y remarco el hasta 3, es decir, el hecho de ser una una instalación con una autorización previa abre la puerta a que estos documentos puedan tener una duración de hasta 3 años,
pero en función de la casuística concreta del documento, la autoridad competente puede determinar que la duración siga siendo de 1 año o que pueda ser pues de 1 año y medio o 2 años, en función del caso particular. El máximo lo abre hasta los 3. Sí, comentar aquí que el caso de la autorización previa no quiere decir simplemente que tenga una autorización para ejercer una actividad de producción o de gestión de residuos. Probablemente la mayoría de los que asistáis hoy aquí ya pertenecéis a una empresa que tiene una autorización para poder ejercer esa actividad. Es una autorización como a mayores y es un estatus especial que tenéis que conseguir para figurar en la lista de emplazamientos con autorización previa que pueden tener, como dice Diego, pues la espera de 7 días en lugar de 30, ¿vale? Efectivamente. Y vamos ya con la última que tenemos por aquí para destacar, que es si se pueden solicitar documentos transfronterizos para más de un residuo a la vez. Es decir, que un mismo documento conlleve el traslado de varios residuos en el mismo envío. Aquí, de nuevo, la norma general es que no. Como habéis visto, el procedimiento de seleccionar residuos, te permite seleccionar un único residuo. Pero hay excepciones, ¿vale? En el caso en el que estemos indicando residuos que tienen características muy similares, para los cuales haya una entrada específica en la nomenclatura y clasificación de residuos para ese conjunto, sí que se permitiría indicar. Y en los campos opcionales se podría especificar el porcentaje de cada uno de estos residuos que iría dentro de este envío. Lo mismo pasaría con las mezclas. Hay entradas específicas para mezclas de residuos que ya hacen referencia a un conjunto determinado que pueden ir dentro del mismo contenedor y, de nuevo, tendréis la posibilidad en el documento, en estos campos opcionales, de indicar cada uno de los porcentajes de cada uno de los residuos que forman parte de la mezcla en el caso de que este dato lo conozcáis y varíe, ¿vale? Muy importante para estos casos especiales que os aseguréis de que la información es correcta, porque siempre la autoridad competente tiene en su mano el hecho de denegar un documento porque la información de los residuos pues no sea coherente o no se dé toda la información suficiente para justificar que en el mismo envío haya una mezcla de residuos específica. Por lo demás, esto, como os decía, cuando se esté creando el documento, el punto lo tengo anotado aquí, la casilla 14, ¿vale? Y está el campo ese que os había mencionado, que no completamos en la demo, que es añadir otras identificaciones adicionales, donde ahí podréis indicar esta información e incluso ordenarla en base a la relevancia del residuo dentro de la mezcla o del envío. Muy bien, pues por nuestra parte, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hemos intentado pues, hacer un resumen de las cosas que nos han ido sucediendo a nosotros en estas primeras semanas y agradecemos pues, la asistencia, agradecemos a Segre también pues, que se esté preocupando de dar difusión, ¿no?, a todas estas cosas.